Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la emisión 112. Mi querido Juan José, me da un gusto saludarte. ¿Quién iba a pensar que 112 emisiones íbamos a estar aquí platicando, este, y comentando desde el lado ciudadano las cuestiones políticas que nos aquejan y nos quejan, por supuesto, en este tiempo oscuro de la 4T? ¿Cómo estás, mi querido Juanjo? Bien, Claudio, pues como siempre, con el gusto de saludarte en este programa un poco tarde, queríamos dejar que pasara la marcha y ver las consecuencias de la misma. Y como bien dices, 112 programas que hemos visto pues casi cada semana el acontecer político de primera mano. Y como bien comentamos desde un inicio, desde una óptica ciudadana, tratando de dejar a un lado fobias, este, perjuicios o en este caso favoritismos, cómo ya lo platicaremos, cómo este gobierno en particular, que yo creo, Claudio, sin temor a equivocarme, es el que ha tenido más poder de los últimos tiempos en todas las áreas de influencia que pudiera tener, política, social, etcétera. Pues estamos viendo cómo va desperdiciando su capital político al grado de lo que estamos viendo que sucedió el domingo y que para mí, creo yo, fue una probadita de ver, de echar músculo, de ver cómo estaba el presidente en el ánimo popular. Y pues bueno, para eso estamos aquí, Claudio, para platicar, entre otras cosas, eso. Y pues como siempre, agradecerte la oportunidad de estar en este espacio y darle la bienvenida a todos los que nos acompañan, Claudio. Qué bueno, Juanjo, pues bienvenido. Bienvenidos a todos los que nos hacen el honor de acompañarnos. Y pues vamos a comenzar justo con este acontecimiento, la marcha de las marchas, le dicen algunos, el Día Nacional de los Borregos, le dicen otros, la marcha de los acarreados y pues bueno, muchos apelativos que ha tenido y que pues bueno, finalmente, y la realidad es que fue una contramarcha. Sí, Ya dijo Adán Augusto el viernes antes de que se llevara a cabo que no era una contramarcha, que era un desfile, que yo no sé qué pueda ser más ofensivo para la gente que lo estaba acompañando, si un desfile sí. o, o la contramarcha. Pero pues hay muchas aristas, mi querido Juanjo. Yo estaba tal cual lo dijiste ahorita, ¿no? Pensando, pues te lo dije en la última emisión que tuvimos comentando, en la que pues iba a eso, a ver, hacer un escaparate para ver quién de las corcholatas traía más peso, más músculo y qué fuerza tenía Morena y que pues yo te lo dije también, a mí no me extrañaba nada que lo fuera a llenar y que nos iban a doblar, ¿no? A doblar me refiero a duplicar en el número de asistentes, y Sí, que eso podrá ser discutible y si quieres lo comentamos en un momento. sí, sí, sí. Este, Finalmente se dieron varios fenómenos simpáticos que me hacen hoy sí ver que hay un músculo, por supuesto que hay un músculo, pero por otro lado me hacen dudar del músculo, ¿no? Ahora, si quieres, lo vamos comentando y lo checamos, pero pues bueno, eh, que no sirva como una conclusión editorial todavía, pero hay algunos elementos que me llaman mucho la atención con los que me gustaría comenzar, Juanjo, y no Sí, sé si gustes que de ahí fuéramos, me encanta desmenuzando la situación ok. y por supuesto todas las cosas que de ahí pues, puedas aportar. Es innegable, Sí, innegable, o sea, no podemos negar la cantidad de gente que hubo, ¿no? No dudo ni tantito en las cifras que manejaron de manera oficial de 1 millón. Perdóname, salud, perdón, amigo. Sí, sí, 1.200.000 personas en la marcha. Yo hasta me atrevería a decir que probablemente fueron un poco más, sí. aunque se desgasten y traten de alegar y de gritar que no se llenó el Zócalo,
que no se ve la mancha completa, que lo que quieras. En el trayecto y en conjunto sí se veía el 1.200.000 personas, sí, pero sin temor a equivocarse, ¿no? Sí, sí, sí. Y por supuesto, a diferencia de una mala onda, a contar la marcha del 13 de noviembre, que pues quisieron quedar en 60.000, ¿no? Y que si fuéramos a hechos reales, juntando, y porque hay que decir esto, la marcha de este 27 de noviembre se dio única y exclusivamente en la Ciudad de México. Sí. Y vinieron contingentes de muchas ciudades de los diferentes estados. Así es. La marcha del 13 de noviembre, en cambio, pues tuvo sedes, ¿no? Es decir, marcharon en distintos lugares con distintos contingentes en los distintos lugares. Aparte de la Ciudad de México, se habla de 53 ciudades de la República Mexicana y 3 ciudades en el extranjero. Si nosotros juntáramos la gente de todos estos lugares, probablemente se acercan, yo te puedo asegurar que no llegamos a la misma cantidad, pero se pueden acercar al 1.200.000 pesos, digo, personas. Y digamos que está bien, ¿no? Pero hay que hablar aquí de algunos asuntos que suenan delicados, Juanjo, porque yo te quiero decir que hay que reconocer muchas cosas, aunque hay que criticar otras muchas. Y no podemos caer en este ataque eh, que parece de ardido, ¿no? Sí, sí, sí. De empezar a decir, bueno, pues es que mira los camiones, las filas llegan a no sé cuánto, son acarreados, vamos a exhibir que están los frutsis y las tortas y empezar a atacar y a decir y a entrevistar a personas que sí aseguran y dicen, están en las redes y los tenemos perfectamente identificados, Sí, que aseguran que los llevaron acarreados, que les ofrecieron a unos 250 pesos, a otros 500, a otros 600, a algunos les ofrecieron despensas, a algunos el desayuno, algunos los amenazaron con quitarles las becas o los beneficios que les dan, etcétera. Es decir, hay una cantidad de cosas, pero hay un ataque, hay un ataque a este tipo de acciones que lo que están tratando es obviamente, de descalificar el acarreo, sí, que no es malo, por supuesto, es algo que no está bien, pero parece una desesperación por demostrar, ¿no? Y creo que ahí hay muchos asuntos en los cuales reflexionar. Si tú estás viniendo del estado, pues de Sonora, porque había de Sonora, había de sí, Guerrero, había de Tamaulipas, había de todos los lugares que tú quieras, pues por supuesto que iban a venir en autobuses, ¿no? Y pues sale más barato para todos venir en un autobús en grupo, rentado por ahí. Hoy Reforma empezó a publicar con documentos lo que costaban algunos autobuses y hay rangos de precios de entre 5.000 a 70.000 por la renta del autobús, que sí, sí, sí. probablemente eso signifique que eso no significa que haya acarreo, sino que probablemente algunos vivales funcionarios de la 4T metieron facturas de 70.000 pesos para un autobús y se clavaron un buen de lana porque pues la renta del autobús no iba a costar 70.000 pesos viniendo del lugar más remoto que haya en la República, ¿no? Eh, pero si no, es decir, si no hubo ningún acto de corrupción ni robo ni nada y de verdad costó 70.000 pesos, pues ahí el Vivales fue el dueño de la empresa de autobús. Sí, sí. Había que mover a la gente que sí venía esto Sí, y que yo ahorita voy a decirte, venían de voluntad propia y con todo esto, ¿no? Finalmente, está bien, sabíamos perfectamente bien que el presidente tiene sus simpatizantes, que tenemos esto. Yo lo que quiero comentar ahora como un punto de inflexión para empezar a deshebrar todos estos detalles que podemos comentar, es que lo que a mí me deja ver la marcha, Juanjo, es que el principal objetivo del presidente desde el día 1 que tomó posesión y desde el día 2 de su gobierno, que fue la primera mañanera que tuvo, su objetivo primordial y principal es el de dividir al país. ¿Mm? qué buen punto, sí, claro. Y lo que puedo ver después de esta marcha es justamente eso. ¿Mm?
Ahora la división se dio entre los que fuimos a la marcha del 13 de noviembre y los que fueron a la marcha del 27 de noviembre. Ya más adelante vamos a comentar por qué salió esta marcha y estos elementos que son simpáticos porque el presidente se desdijo 2 veces al respecto de esta marcha, pero finalmente, si yo sumo, y por eso insistía en el número de personas de la marcha del 13 de noviembre, la primera marcha, de todas las ciudades, de todos los lugares, y los que hubo este domingo, pues están muy equilibrados. Y eso nos está diciendo que el país está completamente dividido Sí, entre los que están a favor de la 4T y los que no estamos a favor de la 4T, que, que es evidente la división, que es evidente que hay simpatizantes y que no. Y por ahí podríamos empezar a hablar de muchas cosas porque de estos simpatizantes, pues algunos son susceptibles de no serlo, ¿no? Si es que sí, se da el acarreo y hay algunas otras cosas, pero a mí lo que me llama la atención ahora, Juanjo, es este asunto de la división, ¿no? sí, sí, sí. El presidente creo que confirmó que por lo menos su propósito de división del país se logró. Y el músculo que hablabas y que sí se mostró, lo presentó, fue para eso, ¿no? Mm, sí. Y bueno, no me quiero adelantar, pero pues las corcholatas aplastadas completamente, ¿no? Y ya, ahí le dejamos ahorita para no extenderme con este punto y que de a partir empiezan a salir cosas y pues por favor, Juanjo. Mira, quisiera empezar, Claudio, porque te fuiste a lo económico y de ahí quisiera yo partir. Ayer en el periódico El Financiero escribe Darío Celis, lo puedes encontrar así en las redes sociales, Sí, sí, Darío y, Celis es un referente. y ahí indica que la contramarcha salió en casi 2,000 millones de pesos. La primera pregunta, obviamente, tú y yo podríamos saber cuál es la respuesta, pero la Claro. primera pregunta que sale es, ¿de dónde sale ese dinero? La segunda pregunta es, ¿por qué gastar 2,000 millones de pesos en organizar una marcha que si el presidente está muy seguro de tener esa popularidad, pues yo creo que no era necesario gastar esa cantidad de dinero? Y la tercera es, con esos 2,000 millones de pesos, ¿Qué se hubiera podido hacer? claro, ¿qué se hubiera podido hacer en el INE? O sea, con ese dinero. Entonces vamos a partir de la primera premisa. Si tú dices que gastas casi 2,000 millones de pesos, y pueden leer el artículo que se llama, está en su sección La Cuarta Transformación, él detalla por qué sale en esa cantidad y dentro de lo que detalla está muy bien lo que tú comentas, Claudio. Salieron de casi toda la República Mexicana camiones donde si tú sales de, por decirlo, de Tijuana, pues son casi 3 días de transporte. Y esos 3 días de transporte, pues tienes que pagarle a la gente su día, sus alimentos y en cuanto estén aquí su hospedaje. Tú dijiste muy bien al inicio de esta charla, fue una marcha mmm, masiva, nadie lo puede negar, pero fue una marcha local desde mi punto de vista. Local, porque yo en las noticias y buscando en las redes sociales y en los periódicos, y vamos, los periódicos que yo sigo, no hubo ninguna otra manifestación popular en otro estado o en otra plaza pública. A diferencia que, como comentaste tú, los que fuimos el 13 de noviembre, no fuimos a manifestarnos en contra directamente de este gobierno. Fuimos a manifestar un apoyo a una institución que ha ayudado a que por lo menos tengamos una democracia incipiente o no, pero con un instituto en el cual creo yo la mayoría de los mexicanos creemos. Entonces, cuando tú ves que se gasta esta cantidad de dinero, entonces tú te empiezas a preguntar si la manifestación también tiene otro tinte político, y por supuesto que lo tiene.
que es mandar ese mensaje del López Obrador de que yo soy el rey de las marchas. El problema es que en ese momento él se convierte en un opositor. Y tú bien comentaste, me está dando la impresión de que nos está dividiendo, cuando una de las cosas u obligaciones que tiene cualquier presidente en cualquier país que llegue por elección popular es representar y proteger los derechos de todos los mexicanos. Entonces, cuando tú ves que él es el que agita, el que arenga, el que sale de Palacio, el que se planta en el Ángel y tarda casi 4 o 8 horas, puso Pigmenio Ibarra por ahí, que tardó en llegar 5 horas. 5 horas. Entonces te das cuenta que cuántos de los que están ahí, porque no lo dudo, lo que es un hecho es que el presidente es un presidente muy carismático, muy popular, Oye, pero, y, hey, y fuerte. Juan José, no mames. Ya quisiera yo tener la fuerza de ese güey. Se aventó, mira, se levantó temprano, llegó al Ángel, estuvo en ratito, se aventó 5 horas caminando en el sol y llegó y se aventó una pinche conferencia de hora y media. No mames. mira, los rencores y el odio también dan energía, amigo. O sea, eh, No, quién pero sabe cómo lo drogarían, quién sabe cómo estaría. O sea, lo que es un hecho es que la gente se cansa. Yo por lo menos cuando fui a la manifestación del 3 de noviembre aquí en León, fue una manifestación que, pues sí, te puedo decir que de donde lo iniciamos, que fue en el León de la Calzada, o el monumento que está en la calzada, a, al, al, a la plaza principal, pues si tú caminas en un día normal, pues te llevas aproximadamente 10, 15 minutos y yéndote muy lento. O sea, hay gente que lo hace así, muy, muy, muy rápido. Nosotros tardamos el recorrido casi 35 minutos más un pequeño discurso, tuvimos 1 hora y media. Acá, por cuestiones de trabajo, Claudio, me tocó estar en la Ciudad de México y yo ya venía de regreso a León. Por supuesto, el Uber estaba muy caro, tardaba mucho y me vi en la necesidad de tomar el metro, que por cierto, híjole, me llevé una experiencia en la Ciudad de México horrible en lo visual, horrible en el servicio de transporte público. El metro, yo estudié, yo viví en la Ciudad de México y te puedo decir que el metro en su momento era algo de presumir al mundo. O sea, no te hago el cuento tan largo, me fui en la línea 3 que recorre de Universidad a Indios Verdes. Cuando yo llegué a la estación de Valderas se me hizo impresionante porque eran 11:30, 11:40 de la mañana y se me hizo impresionante la cantidad de gente que había en los andenes. El vagón antes de esa estación venía solo. Llegando a esta estación se repletó de personas. El conglomerado era muchísimo. Y suerte o no, amigo, pues resulta que todos los que iban ahí eh, venían de la marcha. Y lo que me tocó escuchar de la estación Valderas a la estación La Raza, porque la mayoría iba a Indios Verdes, es la manera en que se llevaron a muchas personas, entre ellos trabajadores del aseo público, de sindicatos, maestros, de oficinas. Tú veías de todo, amigo, ahí en el vagón. Había desde quien decía, ¿sabes qué? Yo nomás fui a sacarme la foto, a pasar lista y me vine. Ya no se van a dar cuenta, con eso yo cumplo. Hasta la gente que decía que les recogieron las credenciales del IFE y que en ese momento que pasaran lista se las iban a dar. Y uno se quejó y me imagino que pues con justa razón, ¿no? Que se habían acabado las tortas y el agua y que él lo citaron desde las 5:30 de la mañana
para darles las camisas, las playeras y lo que tenían que decir y hacer en el trayecto. Y no le tocó torta, amigo. Entonces, la mayoría de las personas, por lo menos, que se subieron al metro, donde yo me subí, donde yo iba sentado, escuchando, me dijeron, porque yo iba con unas maletas, que si yo también había salido de mi conglomerado y que si me iba a ir por mi parte, que porque es una chinga que te traigan en el camión y que se paren nada más para que hagas tus necesidades. Le digo, no, yo me toca viajar, no me tocó asistir, etcétera. Entonces, cuando tú ves eso y cuando tú ves que después de 5 horas llegas a la plazuela o a la plancha del Zócalo y no la ves llena y no la ves con la gente que desearía verla el presidente, entonces te das cuenta que hay algo, y por eso dije muy bien lo que dijiste, hay algo que a los mexicanos nos está dividiendo, pero también está dividiendo a sus seguidores. Y tú lo ves en las redes sociales hay quien se manifiesta y que yo creo que solamente se está quedando, Claudio, la gente fanática y que no me malinterprete la gente que me está viendo, por favor que entre y que busque que es un fanático, el que ya solamente cree en una ideología y en una persona, que no tienen el criterio de saber cuándo sí y cuándo no están bien las cosas. Cuando el presidente dice primero los pobres, es a los que primero afectó. Les quitó el seguro popular, les quitó el programa este muy exitoso de asistencia alimentaria, etcétera. Le quitó los refugios para madres golpeadas y solteras. O sea, entonces, ya entre sus mismas bases, Claudio, creo yo que, que sí, sí también ya está llegando ese impacto de 4 años de no atenderlos y que para terminar este comentario, en esta parte, Claudio, es el presidente indicó que la contramarcha o la marcha del ardor, del ego, de la venganza, de lo que los demás, y entre ellos yo a lo mejor lo dije, eh, este, era para defender al INE. Y después alguien le dijo, no, 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 es para festejar los triunfos que llevamos de la cuarta transformación. Pero al punto aquí es de que esa marcha, Claudio, en donde participamos millones de mexicanos, creo yo que sí tuvo el éxito que queríamos. Tan lo tuvo, amigo, que hoy se iba a discutir la reforma electoral y no alcanzaron ni la mayoría simple, porque el partido PT y Verde no iban a votar a favor. Y entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que cuando quieres mostrar músculo y ves las noticias de hoy, entonces sí te das cuenta que nosotros como ciudadanos sí tenemos la fuerza y el impacto de solamente salir a marchar y manifestarnos. ¿Y qué me platicas, Claudio, en la cuestión política? Que en teoría primero Ricardo Monreal dijo que sí iba a asistir y después ¿Tal? políticamente dijo que no porque se tenía que ir a España. Y en España, en la reunión que tiene con diferentes senadores allá, donde fue a reunirse, él y Santiago de Krill indican que van a hacer una gira nacional para la regeneración del país. Entonces, ¿yo qué te puedo decir, Claudio? Pues que para mí, y con esto te cedo la palabra para que tú sigas desmenuzando y conectando puntos, para mí es una situación complicada porque el país está muy dividido y te preguntaba antes de entrar al programa, a lo mejor lo comentarás en el espacio, de que me llamaba mucho la atención de los mensajes que hay en ciertas facultades del término white cats o cómo le llaman, White chican. white chican, donde ya estamos teniendo, pues desde mi punto de vista, ese término, pues a lo mejor sí cae dentro del racismo, porque estás hablando del término del mexicano blanco,
y ves cómo exactamente en ese periodo de la marcha de, 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 de que dice su discurso, ves cómo en las redes sociales se lleva una guerra intestinal de que los que defendieron, los que no, los que yo sí estuve, y por ahí sale Tenoch Huerta viendo el partido con Argentina, y por ahí otro cineasta dice, ¿sabes qué? Yo voy a poner de mi dinero para que se lleven los Ariel y quién votea conmigo y ya por favor apoyen al cine mexicano, etcétera, etcétera. Entonces hay una cosa que dices tú, ya en todos los ámbitos, en todas las esferas de México, sí ya está marcándose eso que tú bien comentaste al inicio, la división que el presidente generó. Sí, Juanjo, esa división ya es innegable y creo que, pues bueno, tampoco confío ni en Santiago Krill ni en Ricardo Monreal para No, que por la supuesto que no. regeneración, pero bueno, ahí hay varios aspectos que comentar. Siguiendo con el asunto de la desmenuzada o del deshebrado, este, pues hay varios factores que ya medio comentaste ahorita y que creo que es importante señalar, ¿no? Eh, Patricia Armendáriz, que mucha gente conoce porque estuvo en el programa de Shark Tank, ¿no? Y Sí. que, pues, empresaria, una persona que se ha dedicado a la financiación, pues, de créditos y de apoyos a empresas, sobre todo de mujeres indígenas, ¿no? Es decir, que una persona que tenía una muy buena imagen por el aspecto social por ejemplo, en el programa de Shark Tank se caracterizaba porque si algo apoyaba a lo mexicano, a los grupos vulnerables y todo, ella apoyaba y si no cumplía esos requisitos, ella no entraba, ¿no? Y bueno, ha destacado porque ahora está pues como legisladora y apoyado a López Obrador y de repente parece que tiene diarrea verbal y ha cambiado tremendamente, sobre todo su imagen, ¿no? Sí. Por supuesto, no le quita que sea una persona inteligente y que siga ayudando y que tenga todas las cosas, pero ella hizo una transmisión en la marcha desde el Ángel diciendo algo que me llamó mucho la atención, Juanjo, que tú ya comentaste ahorita un poquito al respecto y que pues hay que comentar. Decía, la marcha del 27, del 13 de noviembre, de los que dijo, además burlándose y descalificando que supuestamente defendían al INE, Sí, sí, sí. pues era una marcha convocada por el INE y por sus consejeros para eso, y en cambio esta es una marcha de Morena. Y ahí voy a acabar a citarla porque pues creo que me parece una patada, una autopatada, un balazo en el pie o un escupitazo para arriba o como le dicen a estas cosas que te sale al revés porque pues hablar hablar de una marcha del partido de Morena, del partido en poder, pues es automáticamente descalificar la marcha y descalificar la legitimidad de la marcha. ¿No? Es decir, una marcha que se estaba convirtiendo, porque así lo vamos a ver, Sí, el sí, sí. presidente al otro día de la marcha en defensa del INE dijo, son muy poquitos, no sé qué. Yo les voy a enseñar lo que es una marcha para que vean, ¿no? Sí. De qué se trata una marcha. Yo sí los voy a convocar y voy a ir a defender mi reforma electoral, ¿no? Ese fue el motivo por el cual él convocó a la marcha. Y de ahí se puso a hablar todos los días hasta que sacó. Nada más que en algún punto se le olvidó el motivo original, que era el de demostrar que él sí podía mover y que te jalaba más gente y que tenía. Y entonces empezó a decir que era una marcha para celebrar sus 4 años de gobierno, ¿no? Sí. Y luego ya dijo que era para festejar todos los logros, que es distinto, ¿no? Los 4 años de gobierno con los logros. Porque los 4 años de gobierno sí se han cumplido, pero los logros no. Y, Sí. y,
Y hay varios aspectos que son importantes, Juanjo, porque cuando tú estás hablando de este asunto de que es una marcha de partido, entonces estás viendo el poder del Estado. Y ahí habría que ver si esto no cae en asuntos dictatoriales, ¿no? O represivos para poderle decir a la gente, pues lo que ya habíamos platicado, ¿no? Yo, desde el punto de vista semiótico, te lo comentaba la emisión anterior, Sí, a sí, la sí. gente no le gusta estar del lado del que pierde, del que Sí, tiene poco poder, del que no está. Entonces, pues al traer a toda la gente y demostrar que sí tiene y que lo quieren y que lo vitorean y que lo protegen y que lo están cubriendo y que lo tienen encapsulado para que vaya y camine y casi casi lo llevan en hombros, pues le hacen sentir a la gente que no pudo venir, que no alcanzó torta, que no alcanzó camión, que no alcanzó lo que sea, sí, pues que deben estar ahí, ¿no? Aunque no estén. Pero hay otro asunto que es muy importante, Juanjo. Yo el domingo, pues, me levanté un poquito, bueno, más bien me desperté un poquito tarde porque no me levanté, me quedé todavía ahí, pero prendí la tele y me llamó la atención que en muchos canales, sí, todos los oficiales, sí, pero otros que no son oficiales, estaban cubriendo la marcha con sí, reporteros en un lugar especial con esto y mandaban sí, enlaces y aquí, allá y tenían cámaras en todos lados. Y yo dije, híjole, como yo fui a la marcha del 13 de noviembre, no vi la tele y entonces yo no vi si la estaban cubriendo igual, pero según yo no la cubrieron. Y esta sí la estaban cubriendo, y obviamente la estaban cubriendo por una instrucción oficial, ¿no? Es decir, por un mandato, sí, porque tenían que hacerlo. Y entonces ahí hay un discurso que pues obviamente está indicando ciertos aspectos que pues que no están bien, ¿no? Que hay una manipulación. A la marcha pudieron haber, y es una de las cosas que he estado yo diciendo mucho, no se desgasten en tratar de demostrar si hay acarreados o no. No se desgasten en mostrar las pruebas y en demostrar, no importa, no es importante. Y te voy a decir por qué no es importante. Quienes fuimos a la marcha del 13 de noviembre, a, tú dices hace ratito y yo te quería comentar, fuimos a sí, defender al INE, sí, fuimos no fuimos a manifestarnos en contra de este gobierno, porque ninguna cosa fue en contra del gobierno. así es, Más bien la marcha era para exigirles a los legisladores que no votaran porque pues estábamos mostrando nuestra inconformidad ante la reforma, ¿no? así es. Reforma que ahorita me voy a permitir hacer un par de comentarios, ¿no? Ahorita que dijiste que hoy era la votación. Este, digamos que en la conciencia, ¿no? Y en la realidad, y creo que este es el golpe más bajo y más duro para el presidente. Él vio que la gente se organizó, salió, marchó y se fue a su casa. No hubo desmanes, no hubo absolutamente nada. Sí, Y él sabe perfectamente bien, es decir, no yo, no tú no tienes pruebas, yo no tengo pruebas, no puedo asegurar si hubo acarreos o no, aunque hayas oído lo que oías en el metro y que no tenemos las pruebas para demostrar que hubo acarreo y que del 1.200.000 personas, cuántos eran acarreados y cuántos iban por voluntad propia. No lo podemos decir. El presidente solito sí, 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 y la gente que está en la cúpula saben si tuvieron que acarrear o no. Y en esa verdad que ellos son los únicos que la conocen, está o su seguridad de continuar o su pánico de no poder continuar, exacto. ¿no? Y eso es suficiente como para empezar a ver ahora una serie de movimientos y de acciones que van a tener, que nos van a llamar la atención y que nos van a sorprender. Y vienen otras aristas, Juanjo, que ahora la última que te quiero comentar, que es lo contrario que te decía, pero lo voy a dejar para el final. Eh, Porque hay varios aspectos importantes. Yo
te voy a decir, yo sí prendí, quería ver cómo estaba la marcha, pero la realidad es que después de un rato de estar viendo la cantidad de gente y que vi que estaban y que además las tomas eran em, de aéreas con drones, por supuesto, pues dejaban ver la cantidad de autobuses formados que estaban Sí, ahí. sí, 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 No sí. había que hacer nada, es decir, ellos mismos lo estaban pasando, pero bueno, te digo, eso no significa que haya acarreados. Las tortas tampoco significa que hayan acarreados, ¿no? Este, Después de un ratito que estaba la marcha, pues yo me levanté, fui a misa. Bueno, primero te voy a decir, porque te quiero comentar algo del metro también. Fui con mi hija, fuimos a la Cineteca Sí, a sí, sí. buscar boletos para la película de este cineasta que dices que está ofreciendo el Ariel, que nada más la estaban pasando en la Cineteca. Guillermo del Toro, sí, sí, sí. Y nos fuimos en metro. Y fíjate que chistoso porque no lo habíamos comentado, pero un comentario que le hice a mi hija fue, cuando yo, pues obviamente era estudiante y joven, Sí, yo tenía que usar el metro para ir de mi casa a la escuela y regresar. sí, sí, sí. Y era un lugar en el que me sentía seguro, seguro Sí, de que no me iban a asaltar, que no iba a pasar sí, nada. Que sí, sí, además si sí. pasaba algo ahí estaba bien el lugar y me sentía orgulloso del Metro de México, ¿no? Y el domingo que nos fuimos en metro para allá, le dije, Creo que nunca había sentido una vergüenza tan grande por el metro y Sí, había sentido una experiencia tan desagradable de entrar al metro, de eso de que entras e inmediatamente se siente lo sucio, lo descuidado, la falta de sí, mantenimiento, sí, etcétera, ¿no? Pero bueno, cierro paréntesis y continúo. Regresamos, fui a misa, regresé de misa, fui a almorzar y cuando regresé, Juan José, volví sí, a prender la tele y sí, apenas acababa de terminar la pinche marcha. Decía, no puedes. sí, sí, Y el señor iba a empezar a hablar. sí, Dije, pues, ¿cuánto duró? Y entonces ya me enteré. Y cuando dijo, agradeció y dijo, voy a leer los 110, lo dije, no, a la chingada. Y apagué la tele. Dije, no voy a ver 110 cosas que, digo, hubiera acabado de volada si hubiera sido verdad. Pero avisó y amenazó con 100, dije, no, a la goma, ¿no? Con este asunto. Es decir, él hizo una fiesta, sí, festejó por adelantado, lo que raro porque pues el 1 de diciembre es su informe de que siempre hace, ¿no? Supongo que ya no lo va a hacer. Espero que no lo haga porque estaría festejando que tomó la posesión y que todo el show ya había hecho el informe del septiembre. Pero yo creo, Juanjo, amigos, que López Obrador está muy seguro que no va a tener continuidad, sí, que no va a poder hacer. Y esta fue su fiesta de despedida. Lo dijo y lo mencionó antes de esto, diciendo que él no sabía si iba a haber otra marcha. sí, 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 Lo dijo ahora otra vez diciendo pues que se retiraba de las marchas, ¿no? Ahora ya dijo que no, 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 pero había avisado acabando esto que se retiraba de las marchas. Y trajo a la gente y, o sea, hizo fiesta, sí, una fiesta en la que, pues bueno, a lo mejor invitó o obligó a la gente, pero estaban ahí partícipes y que habrá que comentar otra cosa ahí al respecto. Pero hizo una fiesta de despedida porque probablemente sabe muy bien que Morena no va a poder continuar. sí, Y la muestra que me lo confirma fue justamente hoy con este asunto de la reforma electoral. Porque yo te voy a decir que hoy sí estaba yo preocupado en saber qué pasaba, ¿no? Es sí, decir, hubo un dictamen que presentaron la semana pasada que no tuvimos oportunidad de comentar tú y yo, eh, en la que se supone que habían revisado y regresaron, de las cuales, si no me equivoco, Juan José, son 973 páginas que vino con el dictamen. sí, 940 es una relatoría de hechos. sí, Y 30 de esas 900 y tantos, 30, las 30 últimas, son la reforma. sí, Una reforma que habían dicho, habían revisado y que habían incorporado la demanda de la ciudadanía y que no llega. Llegó tal cual, así. Es decir, el asunto fue, no le movieron ni una coma de lo que el presidente había dicho.
Y el problema que viene con esto es que los afines a Morena están alegando, de alguna forma, que lo que no queremos quienes no estamos a favor de la reforma es que se les reduzca el presupuesto a los partidos. O sea, Sí, eso es lo que ellos alegan, ¿no? Es decir, sí, sí, sí. tú eres un facho conservador porque no quieres que se le reduzca el dinero. Entonces, a ver, son cosas distintas, ¿no? Porque una cosa es que yo no quiera que se le reduzca, pero si yo apoyo que se le reduzca el presupuesto a los partidos, no significa que por eso tenga que aceptar la forma en la que se van a nombrar a los nuevos consejeros Claro, y la autonomía que va a perder. O sea, son cosas distintas. Y entonces, eso es lo que no queremos. Y las reformas de ley que vienen en este plan B, que ya dijimos mucho que significa tener un plan B, eh, van en contra de la Constitución, porque acuérdate que yo te había dicho que hay un artículo que a algún descerebrado para el presidente se le ocurrió vincular a la Constitución, y eso hace que entonces en estas leyes secundarias que el presidente quiere cambiar, pero que además nadie hoy en la reforma de la discusión, perdón, en la discusión de la reforma, sí, 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 nadie lo presentó. sí, Entonces, a mí me hace pensar, o una de dos, o no la tienen, o sea, no está hecha, o, o no la quieren presentar todavía, por alguno que cosas están esperando. sí, Pero en esas leyes secundarias quieren eh, meterse con figuras que están en la Constitución y por tanto no pueden violar la Constitución. sí, No pueden quitar eh, si no se pueden meter con figuras que están constitucionalmente protegidas y que las leyes secundarias no pueden derribar, ¿no? Así así de. es. Entonces, pues obviamente no pueden cambiar esto. Y cuando tú estás viendo que hoy, pues no hubo los votos suficientes, pero además no hubo la participación suficiente, Así es. entonces, pues, ¿qué te está diciendo? Ellos mismos están viendo que son, ¿te acuerdas que había yo platicado de esto? Están en la archicofradía de los acomodaticios y ya están viendo a ver con quién se acomodan para que les pueda acomodar, porque ya están viendo a ver con quién hago pactos, porque el próximo sexenio no va a seguir este movimiento, ¿no? Ya hizo un fiesta de despedida, ya están con esto, ya vamos a sacar y bueno, ¿no? Y entonces eso, ahorita le paro con eso, te digo, y hago mi última intervención rápida. Pues mira, yo con esto termino mi intervención indicando que siguiendo lo que tú estás comentando y bueno, tú tienes ese feeling para ver esos momentos visuales, la semiótica. Algo está pasando dentro del obradorismo y digo algo está pasando porque no sé si el presidente cometería en ambos casos un grave pecado. Si hace caso omiso de la situación que hay dentro de su partido o no lo ve, en ambos casos es muy grave. Y coincide todo, digo, siempre que hacemos este programa, nunca has dado línea, ni platicamos antes de qué si podemos decir o no. Pero irónicamente y chistoso que en este programa hables de división, porque hoy exactamente en la revista Proceso o en los medios electrónicos de Proceso pueden buscar tal cual por este título, las redes digitales obradoristas se fracturan. Salió el artículo hoy a las 6 de la tarde, donde verifican y empiezan a darse cuenta que la autodenominada red Amlover, esa que fue las benditas redes que lo ayudaron a llegar, esa que puso en trending topic a, a Lito, a Ricardo Monreal, ahora quieren poner a Claudio X González. Esa misma red, Claudio, está llamando mucho la atención porque ahora se están coordinando para atacar a su mismo partido. ¿Y qué quiere decir a su mismo partido? A sus mismas huestes, las mismas líneas,
a sus mismos líderes que hay. Entonces, conectando punto y para terminar, pues me llama mucho la atención que en la marcha, Claudio, donde vimos a Claudia Sheinbaum, al secretario de Gobernación, a Dan Augusto, vimos a Marcelo Ebrard, le escupieran a Marcelo Ebrard y que después se detectara que quien escupió a Marcelo Ebrard es alguien que apoya a Claudia Sheinbaum. Entonces, yo veo que estos siguientes 3, 4 meses, pues son definitorios en la estrategia que pudiera tener López Obrador. Alguna vez lo platicamos, Claudio, de que realmente la única persona que se pudiera hacer daño y que pudiera realmente fracturar este gobierno sería López Obrador. Porque del otro lado, insisto, Claudio, a mí me dicen de Santiago Krill, mira, asco. Me dicen de Ricardo, Anaya, este, Monreal, de todos. Monreal, eh, en particular de Ricardo Monreal, yo te dije en 2 programas atrás, es una persona que a mí no me genera confianza. Es como si estás al lado de alguien y contigo habla bien de ti y cuando no estás tú habla mal de ti y cuando vuelves a confrontarlo y decirle, ¿por qué hablas mal de mí? Te dice, no, yo sí te apoyo, lo que pasa es que soy muy crítico de ti, pero no lo dije en mala onda. O sea, ese tipo de personas que diríamos nosotros en el argot futbolístico, ya que estamos en el mundial, son chaqueteros, o sea, es persona que no te genera confianza y que, y que por desgracia, Claudio, estamos viviendo una situación en que no ves en dónde va a parar el país, porque yo ahorita, en este momento, a simple vista, no hay un solo político en el cual confíe. O sea, eso es lo más crítico del asunto. Y estoy viendo a un presidente que está tirando las canicas y que está, bien lo dices tú, ya viendo de qué manera se puede proteger. Con esto termino. Sería irónico, Claudio, de veras, me llamaría mucho la atención, sería de ver un mundo al revés, bizarro, el que este gobierno haga lo mismo que hizo el gobierno de Peña Nieto. Buscar, acordar y pactar, ceder todo el poder para que no lo busquen, para que no lo enjuicien, para que no le hagan algo. Cuando tuvo López Obrador todo el poder, yo voté por López Obrador, porque estaba hasta la madre de la corrupción de Enrique Peña Nieto. Me da terror y pavor quién vayan a ser nuestros próximos políticos. Lo que sí sé es que no tiene que ser Morena. Y no porque esté en contra de Morena, porque ya les dimos 4 años y en esos 4 años lo único que han demostrado son intereses privados, ambiciones de grupos, eh, tratar de imponer una ideología en la cual México ya lo superó. Entonces, no sé qué vaya a pasar. Mañana la secretaria de Economía se va a reunir para ver lo del Tratado de Libre Comercio y tratar de evitar que nos vayamos a los paneles de controversia. Eh, Pero, pero fíjate lo estúpido de eso. Va a evitar que nos vayamos, pero está apoyando la reforma eléctrica que ocasionó que nos llevaran a los paneles. bueno, eso es por un lado. Por el otro, el peso está más fuerte que nunca, Claudio. Hoy amanecimos con un dólar, pues, más o menos en los tiempos del 2020. Y son dos cosas, las exportaciones y las remesas. O sea, imagínate si este gobierno se pusiera, ahorita ya se le hizo tarde, pero se hubiera puesto a trabajar. Yo dejo sobre la mesa el que si tú crees, y muchos de los que no ven, de los que nos ven, incluyendo gente fanática de López Obrador, que si pone un granito, una pizca de lógica, cree que algún momento vayamos a ver funcionar al Tren Maya, en algún momento de este gobierno vayamos a ver la refinería Dos Bocas trabajar, o en algún momento, en los siguientes 5 años, veamos al aeropuerto Felipe Ángeles, por lo menos con un promedio del un cuarto o la mitad del aeropuerto internacional. El promedio mensual, amigo, del AIFA es de 3,000 personas. 3,000
personas. O sea, absurdo, mensual. Yo con esto me despido, Claudio. Creo que es válida la mención que hiciste de que este gobierno sí está consiguiendo dividir a los mexicanos y ese es un escenario muy peligroso que yo veo. No es que yo quiera comparar, pero pues el Washington Post lo hizo el día de hoy. Están alarmados. De hecho, le está pidiendo el Washington Post a John Biden que intervenga, ¿no? En defender la democracia en México, porque ve o está viendo similitud en lo que hizo y las consecuencias que dejó el gobierno de Trump, que es exactamente dividir a sus ciudadanos también. Sí, eso es definitivo. Para terminar, Juanjo, y digo, aprovechando que estás aquí, y ayúdame porque tú eres el ingeniero y el bueno en las matemáticas, pero si sumamos el 1.200.000 personas que estuvieron en esta marcha del 27 de noviembre apoyando a AMLO, ¿no? Decían, Sí, sí, vamos sí. a apoyar a nuestro presidente y todo lo que, sus reformas y todo el show. Y le sumamos, vamos a vernos buena onda con los chairos, los 800.000 que nos juntamos para el 13 de noviembre. Según yo, somos 2 millones de personas, ¿no? Así es. 2 millones que son un montón, por supuesto, y que hay una división, ¿no? Una división más o menos parejas de unos con otros. Pero en México, si no me equivoco, somos 129 millones de mexicanos Sí, en el país, de los cuales 97 están en el padrón electoral, es decir, 97 son personas mayores de edad, que sí. están en una edad productiva, que están en una edad de aportar, que están en una edad pues, por supuesto, participar ciudadanamente, independientemente de su condición de salud, de su condición física, su condición incluso mental, ¿no? Están Ujú. ahí y estamos, pueden sacar. En términos matemáticos de proporción, Juanjo, ¿cuánto representan 2 millones de personas contra 97 millones? O sea, creo que una de las cuestiones más importantes con las que nos tenemos que dejar es que aunque salga en la tele, aunque lo diga en la mañanera, aunque Claudia Sheinbaum salga diciendo que es ejemplar, que fue la mejor marcha, que le ganó a la otra, que lo que sea, y que nosotros estemos empeñados en decir que nuestra marcha fue legítima sin que nos sacaran, ninguna de las dos somos, no nos acercamos ni tantito a representar al país, No, ni tantito. no. Dejémonos de mamadas. Y eso implica Sí, que no tenemos que estarnos acomodando, salgámonos de acomodarnos a ver, el país no lo va a arreglar el partido que esté ni la persona que llegue. Estamos muy preocupados por quién va a ser de la oposición, que ya se defina Enrique de la Madrid, que si Ruiz Massieu iba a decir, que si los del PAN van a sacar, que si Monreal. El país no lo va a arreglar una persona. Si algo nos ha demostrado la historia reciente de nuestro país en los últimos 50 años, es que una persona no puede arreglar al país y la fe del 100% de la población está depositada en lo que haga alguien que está ocupando una silla. así es. Y la realidad es que el cambio real está en el granito de arena que ponemos todos y cada uno, y que tiene que ver, por supuesto, con las oportunidades y las facilidades que hay de educación, de empleo, de seguridad, para que ese granito, pues, repercuta y tenga un impacto social en la vida de los mexicanos, en nuestra comunidad primaria, que es nuestra familia, en nuestra comunidad secundaria, que es la localidad en donde vivimos, la cuadra, la colonia, la delegación o alcaldía, municipio, la ciudad, ¿no? Pero dejemos de acomodarnos de un lado de la división y esperar a que alguien venga y arregle la situación. No vamos a hacerlo. Así es. No podemos tampoco, yo sé que no estoy diciendo que vayamos y salgamos y enfrentemos, pero No, tampoco nos podemos cruzar de brazos a decir, bueno, es que este,
pues nomás que arreglen lo del narcotráfico y los enfrentamientos, pues claro que no vamos a salir a trabajar ni a hacer nada si hay balaceras como la de Tamaulipas el fin de semana, en la madrugada, como las que hubo el fin de semana en Morelia, como las que hay en Aguascalientes, como las que hay en todos lados ahora que no nos están dejando estar tranquilos ni salir con la seguridad, ni a trabajar, ni a nada. Eso sí lo tiene que resolver alguien. Pero si ya vimos lo que pudimos exigir y hacer temblar con esto, la muestra, ya me voy a apurar porque ya llegan los tamales y tengo que ir con la muestra de que podemos cambiar, ya la vivimos. Cambiemos, pero cambiemos nosotros. No esperemos a que nos cambie alguien, Claro, alguien con carisma o alguien sin carisma. Tenemos que pues, hacerlo. pues totalmente de acuerdo, Claudio. Y creo que la inquietud que tuviste con hacer este espacio va por ahí. O sea, el crear conciencia, no en función de qué debemos de hacer o qué no, sino que cada acto de nosotros, pues sí repercute. Entonces, imagínate en lo civil y en lo social, qué impacto pudiera tener eso que tú acabas de comentar, Claudio. Y así es, mi querido Juanjo. Pues bueno, vámonos. Vámonos, Claudio, pues como siempre te agradezco la invitación del espacio y pues por aquí nos estamos viendo y yo espero que todos los que nos ven y nos acompañan se encuentren bien y rodeados de seres queridos. Hasta la próxima, amigo. Hasta la próxima.